Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misceláneo, aquí en Sexta Visión, esta apuesta comunicacional que tiene que ver y mucha relación con lo que ocurre en la contingencia política, económica, a lo largo y ancho de este hermoso país, pero también, por supuesto, desde nuestra mirada local, regional, comunal. Y hoy día tenemos un panel un poco del color del foco de la cámara, está espectacular, con personajes amigos entre sí, con una historia, un bagaje en esta región y a lo largo del país, con mucha experiencia política por lo demás, personas que son capaces de tener la autocrítica, de analizar y de buscar las razones de lo que ocurre hoy día en política en este país, particularmente en los últimos tiempos. Y voy a partir saludando a nuestra visita, un amigo que hacía mucho tiempo que lo había contactado y no nos habíamos podido encontrar para invitarlo al programa. Él fue seremi de transporte en su época, donde lo conocí, un hombre con muchas capacidades y competencias, que puso muchos equilibrios en su minuto y tuvo su pasar por la región y dejó huella, ¿no? Y hoy día está en el gobierno regional por su capacidad y competencia y que vuelve a la región hace un año, estuvo ausente 6 años fuera de la región trabajando en el sur de este país, conoció lo hermoso de este país. Don Francisco Lara, ¿cómo estás? Bienvenido, Francisco, gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación, querido amigo. No, muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación. Muy contento de estar acá de vuelta en Misceláneo, en Sexta Visión. Y gracias por la invitación nuevamente. Así que teniendo tiempo y pudiendo participar, feliz de colaborar. El agradecido soy yo y por supuesto el programa de contar con personas que tienen mucha trayectoria en nuestra región y que han sido un gran aporte. Voy a ir al centro, no sé si está bien al centro. Sí, yo creo que quedó bien en el centro hoy día. Mr. Pinchaire, ¿cómo está usted, estimado amigo? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Trae alguna pildorita, alguna cosita? Todo bien. Bueno, en realidad ha sido una buena semana pese a ser chileno. Pero no, todo bien. Feliz de estar aquí compartiendo este panel entre dos monstruos de la política regional. Francisco, que también me gustó volver a encontrarlo. Y Mauricio, un amigo de siempre. Así que, no, todo bien. Y la pildorita la dejamos para desarrollarla dentro de la temática que se nos viene hoy muy interesante. Démosle tiempo al programa. Me parece. Gracias, Edison, por estar junto a nosotros. Mi estimado Mauricio Valderrama, ¿cómo está usted? ¿Cómo bien, está Hugo? El gobierno regional? ¿Cómo está el core, Mauricio? Bien, Hugo, bien, todo bien. Ahí estamos viendo la inversión, lo que tenemos que hacer, lo que hay que ir aportando para la región. En un momento complejo, se nos complicó innecesariamente el camino. Yo creo que a muchos errores del gobierno central. Yo creo que se está haciendo hartos autogoles, se está poniendo en posición offside, está equivocando el camino, aprovechando ahora la Libertadores, que pronto viene a jugar la Celeste, porque todos están preocupados del partido de Católica con Boca, pero a mí me preocupa más el partido que va a jugar O'Higgins acá en Rancagua. Entonces, creo que es importante ver eso, ver cómo hoy día la economía familiar se está resintiendo. Hoy día apreciaba algo en la mañana que había menos autos el día lunes, se suponía que después del fin de semana largo podrían haber salido. Y hice algunas consultas por ahí de algunos amigos y claro, hay varios que ya están compartiendo vehículos para compartir gastos y de esa manera alivianar un poco los bolsillos de estas equivocadas decisiones del gobierno central. A lo mejor puede tener un lado bueno, ¿eh? Vamos a contaminar menos y vamos a hacer uso de la locomoción colectiva, que es importante. Ha sido la temática de todos estos años. Una cosa es compartir el auto, otra cosa es compartir la olla. Sí, también vamos a tener que partir el tuto por la mitad. Pero bueno, queridos amigos, el programa de hoy día tiene que ver con algo que ya lo ha anunciado de alguna forma el panel, está relacionado con esta alza indesmedida y que ya se anuncia nueva alza en la benzina. Esto efectivamente lo conversamos programas atrás con el panel. Una medida totalmente, un disparo en los pies, digo yo, con esto, ¿eh? Porque cuando usted se postula a algo, sabe a qué va, ¿no? O sea, si se postula a un cargo, me imagino tendrá una pequeña noción de lo que significa la investidura de un cargo, en este caso la máxima magistratura del país, el presidente. Entonces las explicaciones agravan la falta. Es un adagio muy antiguo y cuando empezamos a gobernar con explicaciones, en lo personal no es de mi agrado, porque eso significa que no se interiorizó, no tomó las providencias. Yo no sé, Mauricio, si estamos hoy día, me aprovecho de la nobleza, si estamos ya con directores de servicios, la plana de Seremi se completó, porque
hemos sido testigos en el país que se caen Ceremi, renuncian Ceremi y otros están ahí en aguas tibias. Mira, lo que yo me he enterado es que los delegados presidenciales están nombrados, ya sea en Cachapol, que la delegada regional, más Colchagua y Cardenal Caro están nombrados también los Ceremi, entiendo que todos los Ceremi, pero sí faltan las direcciones, que las direcciones tienen que ver con el esqueleto o la estructura operativa del Estado. Los Ceremi son más la versión política, la bajada política de los ministerios. Bueno, y ahí no han quedado muy conformes muchos del Partido Republicano, por lo que yo sé, porque me parece que no hay ningún republicano en la región nombrado, que son no sé si el partido o el ex partido del presidente, porque parece que él renunció también o sea, le apareció todo lo gremialista los 16 años hizo usted al presidente de la República, y bueno, y pareciera que no están muy contentos con eso. Yo no voy a ser vocero de ellos para nada, pero creo que ahí hay alguna molestia e incomodidad, y en lo operativo, en lo que tiene que ver con nosotros como Consejo Regional y como Gobierno Regional, nos faltan los articuladores de la bajada de la política pública, que son los directores de servicios, el SAC, Cercotec, la Corfo, el FOSI, esos son lo que falta. ¿Eso está acéfalos esos servicios? ¿O están acéfalos? ¿Renunciaron ya los directores? Sí, porque hubo una decisión del gobierno del presidente Boric, de expresidente Boric, el 11 renunciaron. De que renunciaron. Y eso se hizo efectivo, entonces están acéfalos. O subrogantes, puede ser. Qué terrible. Bueno, el tema que nos convoca hoy día, estimados televidentes, es el alza de la benzina. Vamos a dar una mirada desde lo local, desde lo micro, cómo nos ha afectado en nuestra comuna, particularmente en Rancagua. Ya lo decía Mauricio, hay una notable baja, porque eso se nota en las horas puntas, en las vías más expeditas. Y eso es quizás una toma de conciencia de que cuando alguien asume un cargo, yo siempre he dicho que cuando yo asumo un cargo, esa investidura trae costos que hay que asumir. Ahora, yo no sé si era necesario este costo. Usted, estimado Francisco, ¿era necesario, y lo voy a decir, me va a disculpar lo coloquial de la expresión, apalear a la clase media hoy día particularmente con esta no toma de providencias frente a esto? A ver, yo lo tomaría desde dos puntos de vista. El primero, que fue lo que escuchamos durante toda la campaña presidencial, este iba a ser un gobierno de emergencia, ¿ya? Por lo tanto, como un gobierno de emergencia, uno esperaba que todas las medidas que iba a tomar fueran en el marco de esa emergencia, y así se lo transparentaron en seguridad, en crecimiento económico, etcétera, etcétera. Hoy día escuchaba a la vocera de gobierno, Mara Cedini, y planteaba de que lo que tú mencionabas, de tomar decisiones difíciles, decisiones poco aprobadas por la comunidad, pero que eran decisiones que tenían que tomar. Y aquí me tomo las palabras que decía Mauricio recién. Era necesario efectivamente, porque, a ver, si vamos a la discusión política con mayúscula, efectivamente estamos enfrentando una crisis mundial a propósito de un conflicto en Medio Oriente. Y eso hizo un salto importante en el combustible. El punto es quién paga esa crisis, ¿no? Y aquí habían dos decisiones, y esto no lo planteó desde el Partido Socialista, desde la centroizquierda, la oposición al gobierno del presidente Kast, sino que lo han planteado economistas de derecha, lo ha planteado el exministro de Hacienda Briones. Era necesario efectivamente que eso lo absorbiera la ciudadanía, eliminando el mecanismo de compensación de los combustibles, o había margen aún en el Estado para que se absorbiera ese impacto que es real. Se nos ha dicho de la caja que no habían recursos, etcétera, pero también aún dentro de la economía, y esto lo escuchaba el otro día José Díaz Gregorio, presidente del Banco Central, que tenemos que hacer la distinción entre la caja y cómo están las finanzas del país. Una cosa, y José Díaz Gregorio lo ponía en un ejemplo bien coloquial. Yo no puedo tomar decisiones con cuánta plata tengo en el bolsillo hoy día, cuánto circulante tengo en el bolsillo, versus lo que sé que voy a recibir o cuál es el estado de mis finanzas, si es que tengo deuda o no tengo deuda. Entonces, la discusión de la caja fue una discusión artificial que más bien posicionó una posición ortodoxa en materia económica por parte de este gobierno, y que tomó esa decisión de traspasar ese costo 100% a los ciudadanos, y que lo compensó
con medidas asociadas a el bono para los taxis colectivos, para el transporte escolar y también la parafina y otros bonos. Y hoy día además plantea una serie de medidas asociadas dentro de este paquete que ha anunciado el ministro de Hacienda de reactivación o de crecimiento del país. Entonces, era necesario, y aquí retomo lo que mencionaba Mauricio, yo creo que, y lo que los expertos de distintos sectores han planteado, es que no era necesario que esto solamente lo pagara la ciudadanía y no lo asumiera también el Estado con los costos que eso también tiene, al menos en un primer momento, cuando no sabemos cuánto va a durar esta emergencia. Fíjense que eso que usted plantea, hay muchas voces que coinciden en lo mismo, ¿eh? Y insisto, y voy a tomarme las palabras de Francisco, gobierno de emergencia. Las emergencias se atienden como tal. Y el alza fue algo que no estaba en ningún parámetro, ni en campaña, ni en pre-campaña, en ningún lado. Es una emergencia real. Y frente a la emergencia, esto como cuando yo, no sé, se me accidenta un hijo en la casa y no tengo el vehículo, yo no me puedo quedar esperando que no tengo el vehículo. Tengo que salir a buscar y aplicar una medida mitigante para solucionar el problema. Pero no podría cargarle al vecino o a otro externo de lo que yo estoy gobernando, que es mi hogar, la responsabilidad, ¿no? Y si tengo que pagar un taxi, un Uber o al vecino molestarlo, pedirle un favor, pero esa es mi responsabilidad, porque es una emergencia. Pero no puedo quedar diciendo después, no sé, pues vamos a tener que hacer una completada para esta cuestión porque yo no supe resolver. Porque en el fondo, entiendo, Edison, es el no saber resolver o no observar a futuro la consecuencia de mi acto en ese minuto. Porque tengo que resolver, soy yo el que tengo que resolver hoy día. Alguien dijo una vez sabiamente, otra cosa es con guitarra. Edison. A ver, cuando en el año 1985 se crea el impuesto específico con una finalidad determinada que era favorecer la reconstrucción nacional a propósito del terremoto de marzo de ese año, buscaba generar rápidamente recursos, impuesto específico a los combustibles, buscaba generar rápidamente recursos para recomponer la infraestructura vial y infraestructura portuaria que había sido seriamente dañada. Y era algo transitorio, como muchas cosas en Chile, lo tenemos hasta el día de hoy. El sacar el mecanismo de estabilización de precios al combustible, el MEPCO, eliminarlo y traspasar todo ese pago, el costo directo del costo del combustible, no solamente petróleos y bencinas, también está incluido el gas licuado de petróleo, a la ciudadanía. Tampoco no es como dice el señor ministro de Hacienda, que es a la clase alta la afectada. Hoy en día, mal que mal, el parque automotriz es transversal y desde los señores que tienen varios vehículos en su casa hasta el que apenas tiene su cacharrito, nos atraviesa prácticamente a todas las familias chilenas o gran mayoría de ellas. Pero más allá de eso, se produce una situación, el Estado quiere rápidamente recaudar, pero ¿recaudar para qué? No es que no exista caja, no es que no exista dinero en caja ni recursos. Por algo se había aprobado el presupuesto de la Nación. No creo que el Congreso haya sido irresponsable en aprobar un presupuesto con platas que no se tenían, ni que se proyectaban tener. Eso estaba debidamente estimado, calculado. Es un presupuesto, pero sí se supone que se cuentan con esos recursos. Lo de la caja, yo coincido que fue una excusa, porque había que suplir la rebaja que le hace al 1% más rico de Chile y que al Estado de Chile le cuesta 3.200 millones de dólares. O sea, un gobierno de emergencia, un gobierno que no tiene caja, creo que es de locos rebajar 3.200 millones de ingresos, de dólares, de ingresos al presupuesto nacional. Entonces había que compensar la balanza, y ¿cómo lo hacía? Lo más fácil, cargarle la mata a la ciudadanía. Pero el problema no está solamente en los combustibles, sino que el efecto multiplicador que tiene esa medida
con respecto al precio de todos los otros demás bienes de consumo. Viene el alza del pan, porque subió el gas, subió el transporte, viene el alza del pan. El alza del gas licuado, sobre el cual han puesto una medida de compensación, una suerte de vales por cilindros para el 80% más vulnerable. Pero es una medida que cuesta 240 millones de dólares. O sea, los mismos 220 que se cuestionaba gastar en el MEPCO, están gastándolos en esta medida de compensación. Bienvenida sea, porque las familias la van a necesitar. La crisis está recién comenzando. Pero aquí tenemos un problema serio no solamente de oportunidad, o sea, no era el momento para tomar esa medida, sino que además de el grado de afectación sobre la ciudadanía que no se midió o si lo midieron no les importó, que sería más grave aún. Fíjese que Chile es un país especulativo. Al otro día me tocó ir a la feria, me mandaron a la feria, y el saco de papa costaba 14 y 15 mil pesos, sin haber pagado 1 kilómetro de flete. Porque todo esto redunda justamente como decía un amigo, en el ciudadano que camina a pie. Entonces, cuando te cita el año 85, esa ley tenía un espíritu y una letra. Y usted me hace recordar siempre la historia. Era transitorio. Como lo fue en el tiempo del Lago, el aumento del 1% al IVA, y también para paliar la crisis, era transitorio. Entonces, ya sabemos los chilenos que lo transitorio es para siempre. Esta es una canción que yo le aseguro, y lo dijimos en el programa anterior con el tema de los seguros obligatorios que nos subieron al 100% sin haber pagado una prima, y nadie nos defendió. Sin haber pagado una prima con la ley Jacinta, nos subieron al otro día, en menos de 24 horas, el 100% de los seguros obligatorios. Nadie dijo, a nivel de gobierno o a nivel parlamentario, alguien de los que tienen o dicen que tienen la potestad de defendernos, no dijeron nada. Se nos impuso, ¿no? Y tuvimos que pagar calladitos. Entonces, esto de que es provisorio, transitorio para siempre, yo le aseguro, y espero estar equivocado, estimados televidentes, esto queda grabado. Cuando baje la benzina, le aseguro que no van a bajar, porque en el 2025 el valor de la benzina real era de 1.095 pesos y lo dejaron en 1.200 y algo. Y no operó esta fórmula que yo no la conozco, que se supone que si sube, lo compensamos, pero después cuando baja, debe bajar. Y en diciembre del 95 el valor real era de 1.090 pesos, de acuerdo a la misma formulita, y quedó en 1.200, casi 1.300 pesos. Por eso fue el batatazo hoy día tan alto, ¿no? Y que ya se anuncian para esta segunda subida como 80 pesos por litro, es decir, nos van a subir casi el 50% en menos de un mes el costo del valor del litro de benzina. Mauricio. Sí, yo creo, bueno, aparte de ser inoportuno, innecesario y yo creo que... Perdón, lo interrumpo, fíjese que el año 23, el propio presidente Kast, y voy a hacer alusión a lo que decía recién el punto, él dijo que el uso del vehículo hoy día no era un privilegio, era una necesidad. Entonces las consideraciones que decía eso al parecer no estuvieron. No, porque cuando se hace política en serio, cuando se hace política así como para conseguir votos, aprovechando, diciendo que la gente se le olvidan las cosas, yo creo que estamos muy mal. O sea, no vamos a tener la estabilidad que requerimos tanto de un sector como de otro para poder avanzar en un país que se vaya construyendo con la clase media. O sea, tú no puedes pensar que sin clase media puede avanzar este país. Lo que está haciendo, por ejemplo, si tú te das cuenta, te encarece la benzina muchísimo a toda la clase media, esa es la verdad de la milanesa. Pero después dice, no, al 80% le vamos a dar un vale de gas. O sea, él va a comprar gas con las 3 empresas que hay, porque no hay 50 empresas de gas, hay 3, que lo más probable es que una de ellas lo apoyó el día de la campaña. O sea, hay que acordarse que el día de la campaña mandaban mensaje a una empresa de gas. A esa empresa le vamos a comprar los gas ahora entonces. Entonces, tú te das cuenta, si yo hago una encuesta aquí rápida, yo creo que todos somos clase media, pero ninguno yo creo que está inscrito, o muy pocos están inscritos en lo que es el registro social de hogares. Entonces no ingresas al 80%. Es el 80% de las personas que están inscritas en el registro social de hogares. Entonces se hacen una especie
Se trata de hacer un Estado que empiece a subsidiar, que sea el Estado el que da, el que no da, un Estado muy paternalista, que cree muy poco en la clase media, y que beneficia directamente a los ricos, como decía Edison. O sea, 3.200 millones de dólares que se le quitan en impuestos a los súper ricos de este país, que son muy pocos, y que son mucha plata, es el equivalente a todo lo que aporta Codelco Chile como excedente al Estado. Y es equivalente a todo lo que aporta el Banco del Estado en recuperación al Estado también. Y otra cosa que nadie ha dicho y que yo creo que es parte de la ecuación, porque si tú te das cuenta, no sé, pongámosle el 50% de impuestos, que es IVA y impuesto específico al combustible, el otro es el costo, pero además quien importa el petróleo es la ENAP, es la Empresa Nacional del Petróleo, que compra un precio y que no va a comprar al Estrecho de Hormuz. No hay ningún barco de la ENAP afuera del Estrecho de Hormuz, porque nosotros compramos a países que están vecinos por el Pacífico, que no hay ninguna guerra, no hay ningún sistema de barco, ni de misiles, ni de nada. Entonces también, yo no sé cómo funciona el mercado del petróleo, estoy lejos de saber cómo funciona, pero me imagino que no son los mismos costos. Y además la ENAP compra y la ENAP vende, o sea, también hay otro traslape ahí de recursos que debe estar el Estado recibiendo cerca del 60 o el 70% del total de los recursos. Y tú eso, cargárselo a la clase media para que se encarezca todo a la vida, es como una decisión bien absurda. Y además, considerando que la gente que ocupa mucho petróleo, que son los camioneros, toda esta gente, siguen siendo subsidiados por el Estado, hasta en un 80% del valor del impuesto. Entonces, no sé en realidad lo que quisieron hacer. Ahora van a quitarle los 300 pesos al tema del Banco Estado, pero por otro lado quieren bajar el presupuesto de salud, quieren bajar el presupuesto de seguridad. Entonces yo creo que con tanta cosa que han tratado de meter, proyectos y de hacer un gobierno de emergencia, la emergencia son ellos mismos. ¿Sabe, Francisco? A mí me preocupa una cosa. Yo esto lo voy a extrapolar y hacer una suerte de analogía con la salud. Cuando yo hablo de un gobierno de emergencia, me imagino que tengo clara cuál es el diagnóstico para decir que es emergencia. Tengo que tenerlo claro, por algo lo estoy tipificando como emergencia. Es decir, tengo clarito que aquí tengo que hacer esto, este se está muriendo del pie, el otro del corazón, no tengo idea, voy a llevarlo a la salud, ¿no? Si digo que eso viene, por eso el servicio se llama emergencia, porque atiende a quienes llegan, los que necesitan realmente atención inmediata, y los demás que no están complicados quedan a la colita esperando. Me ha tocado en el servicio público pasar por eso. Entonces uno escucha un gobierno de emergencia y dice, se van a atender las necesidades que tenemos, no sé, lo que decíamos antes, la seguridad, no tengo idea, todas estas cosas. Y cuando uno ve que ni eso está claro, entonces uno entra a dudar cuál es el diagnóstico que tenían para tipificarlo como un gobierno de emergencia. Uno entiende que las emergencias van a ser atendidas, no sé, las muertes en las calles, hoy día vemos en educación cómo mueren alumnos, se matan alumnos, atacan a profesores, etcétera. Y no sé qué estamos haciendo, pero se supone que yo tenía ya el diagnóstico, por lo tanto esto es lo que voy a implementar para sanar lo que está hoy día provocando la emergencia. 11 muertos el fin de semana santo. 11. Yo recuerdo las palabras de Bukele, cuando el actual presidente le dice, asesinatos, no haga lo que hicimos aquí. Aquí partimos, le dice, no, si uno nomás, no si son 2 nomás, no si son 4 nomás, no si son 5 nomás, ya vamos en 11. Vamos a esperar a que esto sea una mortandad a nivel nacional, en donde preocupa eso desde el punto de vista de la centroizquierda, estimado Francisco. Claro que preocupa. La mejor noticia que ha dado la ministra de Seguridad ha sido de que no se va a rebajar el 3% en materia de seguridad en este gobierno de emergencia. Sí. O sea, que es retractarse de lo que el mismo gobierno había propuesto. Esa ha sido la mejor noticia que ha dado el gobierno de emergencia en seguridad. Y eso también es peligroso si uno lo mira desde la política en general, ¿ya? Más allá de las diferencias que puedan existir. Uno espera que al gobierno le vaya bien, para que al país le vaya bien, ¿ya? Tenemos obviamente posturas políticas muy distintas, pero se cruzó, como que nosotros hablamos del gobierno del presidente Kast como que si lleváramos meses de administración, todavía no cumplimos un mes, es decir, quedan 3 años, 11 meses todavía, y días. Y ya la curva, lamentablemente para un gobierno que comienza la curva de los estudios de opinión, entre aprobación y rechazo
a esta administración ya se cruzó. Es decir, ya el rechazo es mayor, la desaprobación es mayor que la aprobación del gobierno del presidente Kast. Y lo que si uno mira la serie de encuestas de gobiernos anteriores, ese cruce no se revierte en toda la administración. Es decir, en menos de un mes el gobierno del presidente Kast va a mantener la desaprobación lo más probable durante toda su administración. Y gobernar de esa forma es muy difícil. Y el impacto que tiene decisiones como la que se tomó ahora de traspasar los costos a los ciudadanos no solamente va a variar con estas medidas de mitigación, sino que es el impacto que existe sobre la economía. Es decir, vamos a tener una inflación que va a crecer sobre la inflación que ya teníamos controlada como país, luego de estallido social, luego pospandemia, y los impactos que ello tuvo para poder controlar la inflación. Llegamos a un 12%, se proyectaba un 3% para este año, y ya la proyección del Banco Central es sobre el 4%, solo con las medidas que se han tomado ahora y el impacto que tiene en la economía. Y lo otro que también es peligroso, creo, desde la política, es la valoración que existe sobre el presidente, sobre los atributos del presidente, que parte con siendo el presidente porcentualmente más votado, pero que al corto andar, insisto, menos de un mes, ya la valoración de los atributos personales del presidente son los más bajos desde el regreso a la democracia en Chile. Y eso es un riesgo de gobernabilidad para el país, y creo que es donde también nuestro rol como oposición tiene que nos lleva también a un pensamiento de cuál va a ser la postura de esa oposición, y que hoy día radica principalmente en el Congreso, y cómo va a colaborar dentro de ese espacio la oposición al gobierno del presidente Kast. Fíjese que se ha tocado ya en más de una oportunidad el tema de inflación. Es un tema que no solo debe preocuparnos, debe ocuparnos. Y como somos personas que nos ocupamos de lo que nos ocurre, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y regresamos junto a ustedes aquí en Misceláneo. No se vayan, ya regresamos. En Rancagua, la tradición y la confianza tienen nombre, Repuestos Sergio, una empresa familiar que continúa el legado de don Sergio. Te espera con lo mejor en accesorios, ferretería y repuestos vehiculares multimarca. Calidad, atención personalizada y precios justos, todo en un solo lugar. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto, 1080 Rancagua. ¿Tienes dudas? Escríbenos al WhatsApp más 56 993 45 90 84. Sergio Repuestos. Confianza que se hereda. En Windows System estamos comprometidos contigo, con la calidad y con hacerlo siempre mejor. Cada proyecto que realizamos está marcado por la transparencia, el profesionalismo y el respeto por tus tiempos y tu inversión. Desde el primer contacto hasta la instalación final, nos aseguramos de brindarte una asesoría técnica personalizada, directamente en terreno, para poder ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu hogar o tu proyecto. Porque más que instalar ventanas, construimos confianza. Deja tus proyectos en manos de expertos. Confía en Windows System. En Rancagua, tus soluciones están en repuestos y goma. Encuentra todo en gomas, cañerías y productos de calidad para tu auto, maquinaria y mucho más, siempre con la mejor atención. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto 1150 Local 1, en pleno corazón de Rancagua. Y si prefieres, contáctanos al más 56 979 75 55 60. Repuestos y goma, confianza y calidad que te acompañan en cada camino. Ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en Misceláneo con este panel hoy día que nos pretende abrir un poco los ojos para ver los efectos multiplicadores cuando se toman medidas erróneas, cuando se toman medidas no consideradas, cuando se toman medidas apostando solamente desde un punto de vista, desde una mirada. El presidente de la República es el presidente de todos los chilenos. Allá se hemos votado o no por él. Como decía muy bien Francisco, es nuestro presidente y todos queremos que le vaya bien. Pero no podemos hacer vista gorda frente a los eventos
que nos han estado quejando en el último tiempo, y lo conversábamos fuera de cámara, y que lamentablemente esto, Edison, va a llegar para quedarse, porque esta inflación, ya estamos acostumbrados los chilenos que cuando nos suben los valores en la canasta familiar, nos suben los valores en el transporte, llegan para quedarse. No se produce la baja, que debiese ser lo lógico, ¿no? Y frente a una eventual baja del diésel, debiesen bajar todos los productos. Eso no es así. Lógicamente, en economía los tiempos son mucho más amplios que los que tenemos lamentablemente en el diario vivir en las familias. Entonces, acá, reiterando un mensaje que ya he compartido, no se trata de hacer una crítica al gobierno. Todos queremos que el país funcione, se desarrolle, siga progresando, pero por sobre todo yo debo ser empático con mis vecinos. O sea, uno va viendo la realidad el día a día y ya tenemos visibles efectos de estas medidas, efectos que no son para nada gratos. Entonces, el alza en la alimentación diaria, los productos de la feria, o sea, la feria del domingo fue más cara que la semana anterior, o sea, eso ya es innegable, y no porque haya habido una helada, no porque haya habido una lluvia o porque estemos en un periodo de sequía, ¿ya? Sino que simplemente el traspasar los costos de los costos de transporte a la alimentación. Pero yo quiero ir más allá. Lamentablemente, vecinos, en Chile no ha existido y dudo que exista la intención de parte de quienes nos gobiernan, sean del color que sean, de quienes están en el Parlamento, sean de las instituciones políticas que sean, de querer cambiar esta realidad. El impuesto específico, como dije, está del año 85 y por algo se ha mantenido por casi 50 años. Y eso no es casualidad, es un mecanismo muy fácil y apropiado para el Estado de recaudar fondos. Pero hay un detalle, y no creo que los parlamentarios o el gobierno o los gobiernos de administraciones anteriores lo hayan desconocido. Ese impuesto específico es inconstitucional. ¿Ya? Sabemos que el año 85 no iba a pasar por ningún control de constitucionalidad. ¿Ya? Los gobiernos de facto no se caracterizan por revisar sus leyes, qué tan apegadas son o no a la Constitución. Pero del año 90 en adelante hubo tiempo y espacio para analizar, y por último, si había duda, haber presentado requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre la constitucionalidad del impuesto específico. ¿Y en qué me baso? Dentro de las garantías constitucionales, el artículo 19, creo que el número 20, número 21, habla de la equidad que debe haber en los impuestos. Y ningún impuesto debe ser arbitrario, ni mucho menos afectar a unos por sobre otros. Y en este caso, el impuesto específico, lo dijo Mauricio, lo pagan los automovilistas, pero los camioneros reciben una subvención del Estado y ellos solamente pagan un 20%. La industria forestal, la industria minera, las aerolíneas, las navieras, las termoeléctricas no pagan impuesto específico y sí consumen el mismo petróleo que nosotros estamos cargando o el combustible que estamos cargando en nuestros vehículos. Entonces, desde ese prisma, aquí hay un impuesto que de partida es inconstitucional. Afortunadamente, en estos días se presentó una modificación a la distribución de este impuesto específico, por lo tanto es una nueva ley que comenzó a aplicarse. Y me comprometo a revisar los antecedentes, buscar los apoyos necesarios y creo que al menos podemos presentar un recurso de protección para que sea el Poder Judicial quien determine la constitucionalidad de la aplicación de ese impuesto. Ir al Tribunal Constitucional es demasiado oneroso para
quien les habla, para un ciudadano común y corriente, pero yo creo en la institucionalidad y en este momento estamos dentro de los 30 días desde que se dictó ese decreto para solicitar un pronunciamiento por la afectación a mis garantías constitucionales en la aplicación y cobro de ese impuesto que no es equitativo. Artículo Artículo 19, carácter número constitucional. 2, igualdad ante la ley. Y artículo Además. 24, que también es afectado, y lo conversamos el otro día, artículo 24, atenta contra mi propiedad. Porque si yo tengo el derecho a tener un vehículo, tengo derecho a usarlo, pero no me pueden discriminar, porque aquí lo que provoca Mauricio, lo que derechamente apunta Edison, tiene que ver con eso. No hay grupos privilegiados en este país. Y la Constitución dice, igualdad para todos, entonces, ¿por qué? Y fíjese que esto decía dramático, si uno, aquí en el programa nosotros no tenemos filtro en esta cuestión. Esto es una medida que atenta contra mi patrimonio, contra mi seguridad. Tiene muchos bemoles este tema, y que nadie le ha puesto cascabel al gato, lo conversamos fuera de pantalla también con Francisco. Nadie se ha hecho cargo de que arrastramos un lastre, cuando bien lo decía Edison, en ese minuto salió el decreto en el año 85 y había que hacer esta ley y tenía un propósito, tenía una idea, tenía un espíritu de la ley, etcétera. Pero eso hoy día no existe en este país. Hoy día pagamos, fíjese usted, una cantidad al erario nacional por las carreteras que están licitadas, que ya cumplieron su plazo y nos la volvieron a vender al mismo valor que si se estuviesen construyendo. No bajó un peso, al contrario, subió el peaje en Chile. Entonces, aquí alguien nos está haciendo la pega. Quienes dicen representarnos son los temas que nos ocupan y nos preocupan y nos dañan a los ciudadanos que creemos y confiamos en alguien que nos va a ir a defender justamente en contra del Estado. Por eso el recurso de protección es el único recurso que se impone en Chile en forma natural, sin requerimiento de un abogado. Con mis propias palabras yo expreso a la Corte de Apelaciones lo que estoy viviendo. Mauricio. Perdón, disculpa, Mauricio. Perdón. Debo dejar presente que en el año 2012 un grupo de dirigentes de Rancagua, dirigentes vecinales, concurrimos al Parlamento, 2012, y llevamos una carta que fue recibida por el presidente de la Cámara de Diputados, por el presidente del Senado y por los parlamentarios del distrito de la época. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? ¿No? Creo que más allá eran yo creo que voy al fondo. Ese escrito hacía ver lo injusto que era el impuesto específico, toda vez que el 80% del consumo estaba exento de dicho impuesto y el 20% restante, es decir, los automovilistas, los pequeños transportistas, teníamos que pagarlo. Entonces, el planteamiento era que lo pagaran todos, a lo mejor no el 100%, que se redujera, de modo tal que eso permitiera que se bajaran los precios a público de los combustibles. Pero al día de hoy no ha pasado nada. Mauricio. Sí, bueno, la sociedad que tenemos hoy día yo creo que está es muy desigual. Chile es uno de los países más desiguales del mundo y por lo tanto hoy día hay una conformación bien compleja y tiene que ver mucho con lo que dice Edison, cuando la sociedad ya desconfía de la decisión que por decreto toma una autoridad, que es la que eligió la gran mayoría de los chilenos, es que están pasando cosas dentro de la sociedad. O sea, cuando tú dices, no, es que lo que dice el presidente, el ministro de Hacienda, tiene vicios de inconstitucionalidad, como lo dicen los dirigentes vecinales, bueno, habrá que entender lo que se está señalando porque es una cuestión que es compleja. Te fijas que además se agrega una crisis de credibilidad, de saber si lo que están diciendo es verdad o es mentira, porque como juegan todo el día a decir una cosa, hacer otra, a cambiar, en 48 horas darse vuelta para acá, vuelta carnero para allá, vuelta carnero para acá, tú no sabes qué está pasando y los países necesitan estabilidad. Cuando dice, le vamos a sacar el 19% el IVA a los departamentos y desploma el mercado. Desploma el mercado porque el mercado esperó, la gente que iba a comprar se chantó, dijo vamos a esperar que baje el 20%, vamos a comprar una casa más cara. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a desestabilizarse todo. Entonces, yo no sé cuál es la emergencia que quieren generar, porque parece que están generando un caos, están generando un problema mayor por todos lados, sin tener lo que se necesita un gobierno, es tener políticas claras, tener un camino hacia dónde ir, tratar de que esto sea más equilibrado y no solo
para los grandes empresarios, que es lo que estamos viendo. O sea, hoy día todos los beneficios van para las grandes empresas, ya sean grandes, gigantes o mega gigantes, y la clase media paga el pato, porque a quien tiene el 20%, el 30%, vamos a tratar de hacerle unos subsidios que son engañados, porque cuando no existe la diferencia entre una persona que se gasta todo el sueldo, que gana 600 lucas, y se gasta todo el sueldo en alimentación, pasaje, comida y todo lo que necesite, todo lo que pueda gastarse, él no se ahorra, no tiene plata de ahorro, y eso marca una diferencia sustantiva. Cuando una persona que gana mucho más puede ahorrar, esa plata de ahorro no tiene ningún impuesto, no le genera daño y va generando una diferencia en el tiempo que va haciendo el país mucho más desigual. Entonces, todas estas consideraciones que se han hecho, yo no creo que no estén pensadas, no creo que sean improvisadas, yo creo que tienen un fin, y un fin muy, muy, muy lamentable, porque significa apretar de una manera muy innecesaria a la clase media. Yo creo que no es la época del 70 y no es la época del 80 para hacer estas cosas. Yo creo que 40 o 50 años después los resultados van a ser diferentes. Chile no es el mismo Chile de hace 40 años atrás. Yo sé que en términos sociales. En el cono aquí somos el país número 4, estamos en ese estándar 4, que tenemos el sueldo mínimo más alto en la región, ¿no? En el cono sur. Y lo que usted plantea me hace también hacer pensar en respecto de que alguien dijo una vez, voy a eliminar el CAE, ¿verdad? Ese efecto de cuánto profesional había que iba pagando al día su estipendio que tenía que cumplir con la ley para devolver esto, dejó de pagar y se provocó una crisis, y hoy día va a tener que asumirlo. Hugo, yo entiendo, pero hay una pura diferencia. Quitar el CAE era por ley. No tuvo la capacidad de gestionarlo, de que la derecha apoyara. Correcto, yo lo tomaba por el ejemplo de que la deuda la vamos a tener que pagar. Lo tuvimos que hacer con la luz, lo mismo. Es que hay cosas que son por decreto, entonces son decisiones presidenciales. Y a eso Chile es muy presidencialista. Y a eso que le diga, vamos a hacer una clase de cívica aquí. El decreto se hace entre 4 paredes. Nos ponemos de acuerdo los 4, el ministro, el subsecretario, un par de viejos más, asesores, y el decreto sale de ahí. La ley debe pasar por el Congreso. En estos y tantos años de teñida democracia, que digo yo, porque me siento defraudado de todos los sectores políticos hoy día, algunos con acierto, otros sin acierto, pero nadie ha puesto el cascabel al gato en esta materia que señalaba Edison. Me tocó como dirigente nacional muchas veces discutir en la Cámara el impuesto. Si nosotros este valor somos los únicos que pagamos este sobreprecio en el combustible, porque lo llevamos después a la gobernabilidad y empezamos a dar bonos, y todos han hecho lo mismo, ¿verdad? Porque es una forma, lo ha dicho el panel en alguna medida, de hacer caja. Si es re fácil subir e inflar el combustible y colocarle, aprovecharse esta coyuntura de hoy día, que estamos allá donde nunca hemos comprado un litro de petróleo, y en Chile hacemos caja, porque es impresionante la cantidad de millones de dólares que le entra al país en el día. Imagínense el solo día antes que subiera la benzina, cómo estaban pero los locales, filas y filas de horas cargando combustible. Veíamos en Santiago un señor con una camioneta con 4.000 litros, una psicosis. Pero eso es plata para el Estado, fresquita, que entra a caja. Entonces uno puede hoy día, ¿no es cierto?, mal pensar y decir, claro, bajo el impuesto en este otro lado, voy a entregar una mayor posibilidad de que alguien tenga casa, pero la recupero por acá. Pero lo injusto de esto, y yo comparto con Edison el criterio de inconstitucionalidad que tiene el 10%, porque discrimina. Y si discrimina, no puede ser constitucional, porque está atentando contra la carta de navegación de este país, querido Francisco. Sí, a ver, yo en la discusión normativa me declaro que prefiero confiar en la justicia y ver finalmente qué es lo que se resuelve de ello. Pero quiero tomar algo que mencionaba también Mauricio. Acá habían 2 posiciones en el gobierno, y que quedaron reflejadas también en las opiniones de distintos actores. Escuchaba en un podcast por ahí a Pablo Longueira, que ha vuelto está renaciendo, y planteaba que él estaba en desacuerdo con esta medida. Y esas eran las 2 posiciones que estaba en la discusión que tensionaba dentro del gobierno. Una posición que era la del ministro de Hacienda, que es la posición que gana, que esto se eliminara el mecanismo, el MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que estaba establecido vía decreto.
versus la posición que planteaba el ministro del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia, que querían llevar esta discusión al Congreso y que fuera vía ley en el Congreso que se determinara las modificaciones al MEPCO, y que fue, y lo que me consta, porque también lo pude conversar con algunos parlamentarios, lo que estaban empujando algunos parlamentarios para que esta discusión pública se diera en el Congreso y se pudiera mejorar este paquete de medidas, y no se le externalizara solamente al Congreso aquellas medidas compensatorias, y digo compensatorias porque no cumplen además esa compensación completa, es decir, los 100.000 pesos de bono a los taxis colectivos sin duda no logran compensar el 100% del aumento de los combustibles por la cantidad de veces que se carga combustible por parte de los colectivos. Y la decisión que primó fue otra, fue la del ministro de Hacienda. Y finalmente, ¿qué es lo que está detrás de ello? Es imponer una mirada país, una mirada económica del país, que es lo que ya ha venido anunciando hace largo rato y que lo anunció también en campaña el propio presidente Kast. Que además, dentro de ese juego, dentro de esa teoría que se está jugando, y que creo que además es una teoría que es poco compartida dentro de los economistas más connotados del país, conlleva un riesgo político muy alto, porque terminamos jugando en el filo del malestar social, terminamos jugando en el filo además de cuando la política pierde, y la política pierde cuando perdemos el diálogo. Por lo tanto, este espacio de conversación, ese espacio de negociación fue lo que se logró, por ejemplo, en este proyecto de ley de compensación, que se mejoraran dentro de lo posible, porque requerían además el patrocinio del Ejecutivo, en mejorar, por ejemplo, que se incorporara el transporte escolar, que no estaba considerado inicialmente. Se logró también mejorar, y aquí es donde a mí me cabe la duda, si es que efectivamente dentro de un gobierno que se llamaba un gobierno de emergencia, efectivamente tenían la claridad de lo que estaban proponiendo. Porque, y algo que nos pega a los gobiernos regionales, se anunció dentro de las medidas que en el caso de los precios, el aumento de precio de las tarifas de transporte público mayor, de las micros, lo iban a absorber los gobiernos regionales. Y técnicamente era imposible que lo pudieran absorber los gobiernos regionales. Y eso es la forma. Y en el fondo tampoco le corresponde, pues. Porque no puede, por las medidas que toma el gobierno nacional, le terminen externalizando esos costos otras instituciones que además buscamos dentro de la materia de descentralización que tengan la posibilidad, la autonomía que le permite la ley de tomar decisiones desde la región. Entonces, ahí también me queda la duda si es que efectivamente aquí se improvisó en algunas materias, con además esa decisión que es la que gana al interior del gobierno, que es de una posición mucho más conservadora en lo económico, y que sigue además un libreto que es el que ha planteado el ministro de Hacienda del presidente Kast. Leyendo a un autor que ustedes deben conocer mejor que yo, cuando desplumaba la gallina decía que después con 100.000 pesos solucionaron el problema. Fíjese usted que esto es transversal. Esta forma de gobernar, muchos conocen ya, añeja, haz campañas con promesas y gobierna con explicaciones, ¿no? ¿Sabe cuánto significa para un taxista colectivero estos 100.000 pesos que le van a dar al mes? A 1.600 pesos el litro, 60 litros aproximadamente. Ese viejo gasta 30 litros diarios, le dará para 3 días. Y tiene que bancar los 27 días del mes de trabajo. Ya déjelo en 20. Pero tiene que salir de su bolsillo. Entonces estos dulces que entregan, que yo dije 100.000 pesos... Pero le tiramos paños tibios a la cuestión, pero que no son medidas reales. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos, y ya el mens colectivo de nuestra sociedad dice, no, pero me van a llegar 100 luquitas. Me compro un televisor, cambio el teléfono, no tengo idea. Pero no nos damos cuenta, porque no tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de la autocrítica, de decir, no, pues estoy mal, tengo que defender un derecho. Porque aquí vamos a entrar ahora al tema de mis obligaciones y los derechos. Tenemos derecho, ¿no es cierto?, a ser respetados, Edison, sobre todo en esto que lleva a la familia. Pero, mire, yo quiero apoyarme un poco
lo que ha dicho tanto Mauricio como Francisco, con respecto a la gestión que va a tener que hacer el gobierno regional. Y bajemos al ciudadano la gestión que hace cada municipio. Tienen un presupuesto aprobado, pero en base a ciertas consideraciones, a ciertas premisas que les van a cambiar abruptamente. O sea, si antes pensaban construir, cito un ejemplo, una multicancha que les costaba 50 millones de pesos, solamente por estas modificaciones, pues esta alza al combustible, va a cambiar todo el valor de la cadena y esa multicancha ya no va a valer 50, va a valer 60, 70 millones. Entonces, si tenían presupuestado construir 10, pues tendrán que rebajar a construir 7. ¿Quién termina afectando? Al vecino que estaba esperando a lo mejor ese espacio para su comunidad. Y ni hablar de los grandes proyectos de inversión de nivel regional. Entonces, la afectación no va, o sea, es tal que además va a afectar el empleo. O sea, en Chile, uno de los mecanismos más fáciles para reducir los costos es disminuir el personal. Entonces va a haber una afectación de empleo. Ya las grandes empresas regionales han despedido gente. Entonces, el tema país, lo focalizamos en lo nuestro, realmente la situación da para preocuparse en el ámbito económico. Y ahí es donde decimos, bueno, ¿quién piensa en las familias? Si el tema no se soluciona con un vale por un cilindro de gas. Entonces, las medidas debieran, es difícil que puedan retrotraer las medidas tomadas, pero ojalá, como dijeron que esto iba a ser de corto plazo, vuelvan a la situación que tenían cuando asumieron lo más pronto posible. En política eso nunca se ha dado, pero a lo mejor es un buen momento de echar pie atrás sobre lo mal obrado y rectificar para evitar un daño mayor. No, sí se ha dado. Disculpa, en el gobierno anterior tuvimos algunos retrocesos que fueron buenos, porque fueron hacerse cargo de la responsabilidad que conlleva el cargo. Sumar algo de lo que decía de los proyectos. Uno de los mayores problemas que hemos tenido en la administración pública son los proyectos de las empresas que han quebrado. No solamente los aumentos, sino que además en aquellos proyectos que están en ejecución y que proyectaron un precio Correcto. X y que se van a ver aumentados a propósito de los efectos económicos, tenemos el riesgo también de quiebra de empresas, proyectos que quedan tirados, y el retomar un proyecto que queda tirado es aún más caro, y con la pérdida del capital social que además tiene el no ejecutar una inversión. ¿Sabe lo que preocupa aquí, estimados televidentes, querido panel? Es algo que ya conocemos la historia de Chile y de muchas partes del mundo. Gobierno que ejerce su mandato por decreto es dictadura. Le gusta a quien le guste, pero así funciona esta cuestión, pues el criterio. Por eso tuvimos 17 años que en algún minuto se convirtió en dictadura, porque se dictaban decretos. Pero hoy día tenemos un parlamento, y llama la atención que esto no haya sido justamente sociabilizado en el hemiciclo, donde nacen ideas, donde se va, comillas, a parlamentar para buscar el punto de inflexión para que esto no fuese tan dramático. Pero aquí se hace entre 4 paredes, insisto, el decreto es entre 4 paredes, con 4 o 5 funcionarios, y se toma la decisión para el país. Algunos con rasgos de ley, etcétera, pero sigue siendo un decreto. Desde el año 92 que Chile se rige, y ustedes que fueron Seremi de Transporte, el transporte público en Chile se rige por un decreto que nace el año 92 y que ha sido modificado y rehecho cuando uno revisa la historia de esa cuestión. 212. Ese decreto 212 me tocó participar en muchas casas, que todavía están ahí articulados, algunos que me tocaba participar en el Congreso y en Santiago. Eso mismo llevado a esto hoy día. Hoy día en Rancagua, fíjese usted que además que van a tratar de congelar la tarifa, etcétera, todo esto. Desde los tiempos de ustedes hasta el día de hoy no hay una licitación real de la locomoción colectiva. Sin embargo, hacen usufructo de los beneficios del Estado para la renovación vehicular. Y yo los invito el día sábado a pararse en la rotonda de la Alameda y esperar la locomoción colectiva que llegue al centro. Sábado y domingo, eso queda literalmente votado. Eso ocurría en los años 90 en la locomoción rural, que dejaban las comunas votadas, los colectivos no asistían, un par de micros, etcétera. Hoy día ya llegó a Rancagua y no tenemos locomoción colectiva. Entonces, este impacto, el sábado,
A mí me gusta salir a terreno y hablar de lo que yo conozco. Yo dije, ¿qué va a pasar con los micreros? El gobierno de alguna forma dijo, vamos a bajar la frecuencia en Santiago. Entonces yo, empresario, el día sábado es mala la pega, yo no salgo a trabajar. Y no salieron a trabajar. No, menos hoy día, con estas medidas. ¿Quién piensa en el ciudadano, la señora que tiene que venir urgente al centro, que deja el fin de semana porque trabaja durante la semana y aprovecha el fin de semana a hacer algo en el centro, comprar, etcétera, sin locomoción colectiva? Usted fue Seremi también de transporte. Sí, mira, yo distinguiría ahí a los empresarios o las líneas que tienen empresarios dueño de máquina, que él sale lunes a viernes, pero sábado y domingo no la toma, porque no vamos a... Pero el servicio le inscribe una razón jurídica. No se inscribe en forma particular. El problema que tiene él es que la competencia que tiene, que es la minera, que es Link, que son las otras empresas, van reclutando a los choferes y los van dejando con un problema de choferes. Eso también es real. Entonces, tú vas a querer estar en un servicio que tienes que cumplir y que no tienes la gente o te cuesta sacar todas las máquinas. Es un problema bien complejo. Sobre todo hoy día, si hay menos pasajeros, hay un sistema de pago electrónico que también es distinto a lo que había antes. Hay varias condiciones y hay varias variables que yo entiendo lo que está sucediendo y tampoco el Ministerio tiene la cantidad de fiscalizadores para revisar todas las líneas. Pero ¿qué voy de fondo? Más allá de endosarle la responsabilidad al transporte público mayor. Yo creo que el problema está aquí en que tú hiciste un frenazo completo a la economía, que era un poco lo que señalaba al principio. O sea, la gente ya no está saliendo de sus vehículos. Ya los desplazamientos van a ser a un lugar. Si antes esta persona podía ir a otro lugar, no sé, comprarse un café en la esquina, ir a lo que fuera, todo ese movimiento financiero y económico de la ciudad se restringe. Vamos a empezar a tener menos cantidad de ventas, de comercialización, de movimiento. ¿Eso qué va a generar? Que se encarezcan los costos, porque al vender menos, al ser más caro, va a subir. No va a pasar el efecto contrario, porque así como yo lo veo. Pero la situación va a ser tan grave de aquí a 3-4 meses, que acuérdate que no va a haber ningún responsable. Ningún responsable de la situación que se va a estar dando, porque si tú te das cuenta, vamos solo al transporte, sigamos al transporte, pero el transporte que realizan los municipios con locomoción particular, contratos de buses, eso también va a encarecerse para transportar a la gente que tiene que ir a los colegios municipales. Imagínense lo que licitaron antes del alza. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa gente o se va a quebrar o no van a poder subsistir. Ya, van a tener que venir aumentos. Esos aumentos van a venir de la misma caja que estaba definida antes y por lo tanto lo que dice Edison va a tener que mermarse la cantidad que vamos a sacarle entonces a las vacunas de la población que tenemos, vamos a tener que sacar mascarillas, vamos a tener que sacar atención médica. No sé, van a tener que tomar decisiones los municipios de ese criterio. Tú quieres también ahora resolver el tema metiendo más Uber o más Cabify, porque le están bajando los requisitos hoy día a la gente de ese tipo de transporte. ¿Qué genera? Inseguridad. Gente que no es profesional, gente que si bien cumple un trabajo para subsistir, lo que sea, para vivir o porque le gusta realizarlo, pero no son choferes profesionales, y todas las restricciones que tenían antes la gente que estaba en los taxis colectivos no son las mismas. Entonces, estamos dejando un comercio, un mercado, este libre mercado que hablan, bien al lote. ¿Qué querés que te diga? Por lo bien mismo, al lote, bien mal hecho. No existe ley. Ustedes que fueron autoridades en todos estos años, no se ha hecho una ley para el transporte público. Por lo tanto, todo lo que llegó hoy día a solucionar el problema del usuario, porque el Uber me solucionó mi problema, ¿verdad? Pero cuando usted citaba la locomoción mayor, yo ahí tengo una ácida crítica, porque si es así, entonces el negocio no es rentable, tengo que dejarlo. Pero no puedo dejar de cumplir porque estoy siendo hoy día beneficiado con los recursos de la ley Espejo en Santiago, yo te entiendo, en donde eso es para sábado y domingo. O sea, no me dice que de lunes a viernes. Pero solo decir algo, decir que la función pública del transporte la están cumpliendo privados. Entonces, el Estado lo obliga a frenar la tarifa, a cumplir una cantidad de condiciones de operación y lo obliga a cumplir que sea una responsabilidad que debería ser también estatal. Sí, en eso, es una cuestión más profunda, pero sí, no, es un programa completo. Sí, el transporte. Es como la educación. Es como la educación. Ahora, sin mencionar dos aspectos importantes en materia de transporte, porque para el usuario, hoy día en el transporte urbano de Rancagua y el transporte urbano de Machalí no va a tener variación de tarifas, ¿ya? Que eso también es importante, porque está en un sistema regulado a través de algo que se llama perímetro de exclusión.
¿ya? Que por eso digo que no voy a entrar en el detalle, pero eso está regulado. ¿Dónde está el impacto? Y ahí sí creo que tiene razón Hugo. Para el usuario es en la frecuencia del servicio, que lamentablemente no se cumple con la frecuencia, comillas, contratada. Y no se cumple por distintas razones. Falta de conductores, que es real y tiene un impacto tremendo sobre el sistema de transporte. Ahí ha habido también una propuesta de disminuir con la licencia A2 para que puedan conducir taxibuses. Hoy día también vehículos eléctricos. También el cumplimiento de la frecuencia, finalmente llegas al punto de cuánto es lo que puedes sacar de frecuencia, sobre todo los fines de semana, sobre todo en las horas no punta. Pero quiero hacer el acento en aquellos del transporte mayor más afectado, que es el transporte rural, que es el que se rige por el decreto 212, el que no tiene subsidio a la operación de regularidad, puntualidad y frecuencia del servicio, sino que el que tiene la subvención o el subsidio general de la compensación de los estudiantes, porque además no tienen compensación de adulto mayor. Es decir, no se le paga, el Estado no entrega recursos por el transporte de adulto mayor. Y es ahí donde vamos a tener dos problemas: alza de pasajes, que ya lo ha anunciado el transporte rural, y también disminución o eliminación de frecuencias, ¿no? Porque aquellos servicios rurales más lejanos van a dejar de ser rentables, con lo poco rentables que ya podían ser. Y sumado ya a estas otras condiciones problemáticas de base, tenemos un problema importante y lamentablemente seguimos replicando la desigualdad, porque también tenemos una desigualdad territorial entre los sectores urbanos y los sectores rurales que atendemos con el transporte. Lamentablemente, dijo el Ceremi. Porque se puso interesante. 30 segundos. 30 segundos. Yo lo que quiero decir, el Estado invierte lo mismo que un ciudadano que se traslada en el Transantiago en Santiago a un ciudadano que se traslada de Machalí a Rancagua. Solo te pregunto. Eso. Nos faltó programa. ¿Qué quiere que le diga? Agradecerle al panel, la asistencia, Francisco, Edison, Mauricio. Gracias por la entrega de conocimiento hoy día. Quedamos en deuda con ustedes con el tema. Vamos a tocar el transporte público. Vamos a invitar a Francisco para hacer este match. Porque tenemos también los ciudadanos que ponernos de acuerdo. O usamos la locomoción colectiva, o nos sometemos a la indisciplina de hoy día del mercado, que dice que hay que pagar 2.600 pesos o 1.600 pesos por litro, y quizás vamos a llegar a $2 a final de año con el valor de combustible. Apostar a la locomoción colectiva es una muy buena herramienta. Favorecemos la economía local, porque lo que decía Mauricio, esta cadena de repercusión, cuando ya no hay locomoción colectiva, el comercio se resiente, de manera tal que vienen y siguen los despidos, vienen y sigue la cesantía de este país. No perdió tiempo. Gracias, estimado panel. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Gracias.